Últimamente se ha venido hablando de una teoría novedosa respecto del capital versus el trabajo, o el trabajo versus el capital, diferenciando el sector público del sector privado. Se reconoce como legítimo el derecho del trabajador a disputarle al capital algo más, cada vez que sea posible, cada vez que hay utilidades, cada vez que hay plusvalía, se le debe disputar legítimamente al dueño del capital un poco más para el trabajador. En el sector público se dice lo contrario, que no debe haber disputa del trabajo al capital porque el capital es de todos los ecuatorianos, incluidos los trabajadores. Si es que esta teoría es así, ¿cómo es que se van a compensar? ¿Cómo es que se va a compensar el trabajo realizado por los trabajadores del sector público si no es a través de un contrato? Y para varios a través de un contrato colectivo que está perfectamente determinado en la Constitución y en la normativa internacional. Nosotros vemos con preocupación que sí va a haber, la compañera Marcela Aguinaga dice que en el sector público todavía no hay los nuevos trabajadores, efectivamente, pero ya estamos legislando ahora para los nuevos. Cuando mañana haya un nuevo trabajador que ingrese al sector público, y cito por ejemplo el trabajo que yo hago en la empresa donde trabajo, ingrese un nuevo electricista a mi grupo de trabajo a hacer lo mismo que yo hago, yo tendré contrato colectivo, tendré, de acuerdo a la disposición transitoria única, tendré derecho a organización sindical y posiblemente alguna vez hacer una huelga que, dicho de paso, no existen ya, mientras que el nuevo trabajador que ingrese no tendrá esos derechos. Seguramente tendrá otros que no los conocemos, que no sabemos de qué se trata, qué amparo van a tener. Si es que son los derechos que están contemplados en ALOCEP, habrá que reformar esa ley para contemplar los derechos que tenemos los trabajadores en el contrato colectivo. Si no, es lo contrario, se supone que vamos a legislar para trabajadores que todavía no los conocemos, entonces quiere decir, seguramente interpreto mal, que no van a haber trabajadores nuevos y por lo tanto no va a haber ningún tipo de problema en el sector público. Yo quisiera señalar un aspecto para terminar, señor presidente, con su venia, de que hay también que hacer un examen de conciencia y un reconocimiento histórico de lo que la sociedad actual requiere del movimiento sindical ecuatoriano. Nosotros, las organizaciones del sector público, no las organizaciones del sector privado, porque casi no existen en el país, son una absoluta minoría que están organizados. Las organizaciones del sector público fuimos capaces de defender el patrimonio de los ecuatorianos que ahora gobierna la Revolución Ciudadana, con mucho acierto, con mucha dedicación, sobre todo para los más pobres. Nosotros estuvimos aquí en estas calles al frente, defendiendo el patrimonio de todos, exponiendo nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo. Fue duro, extremadamente duro. A las organizaciones sindicales nos costó muchísimo dinero, dicho sea de paso, defender ese proceso, pero lo hicimos con conciencia de patria. Lo hicimos porque entendíamos que no podíamos ceder el patrimonio de los ecuatorianos a unos 4 pelafustanes que querían hacer el negocio de su vida con el patrimonio de todos. Digo esto no para reclamar absolutamente nada, sino para hacer mirar la necesidad de tener en el Estado sindicatos fuertes, que defiendan el patrimonio de los ecuatorianos, así lo entendemos. Para eso está la organización sindical, no solamente para reclamar sus legítimos derechos que están debidamente contemplados. Nosotros creemos, señor presidente, a través del Parlamento Laboral Ecuatoriano, que esta enmienda se asemeja mucho a ese proceso de clasificación de obreros y servidores que se puso en el decreto, en el mandato constituyente 8 y en el decreto 1701, un proceso inservible que no le trajo ningún beneficio al Estado, sino más bien un conjunto de problemas y que no tienen solución en el sector público, cuando se nos dividió entre obreros y servidores, entre de corbata y de pico y pala. ¿Qué ha traído como consecuencia? Le ha beneficiado en $1 eso al país,
No, más bien se ha conflictuado en las instituciones y empresas del sector público ese proceso. Por lo tanto, nosotros les pedimos que con absoluta sensatez, serenidad se analice el tema y no se conflictúe con un sector que le ha aportado mucho a la patria. Gracias.